Como bien sabemos los fans de One Piece, esta serie se caracteriza por tener muchos personajes, y cuando digo muchos, son muchos. Lo más diversos que se te ocurran: un travesti que cambia de cara, un tipo que saca fideos por la nariz para pelear, un peliverde que vive dentro de un cofre, un pato con gorro peruano, y bueno, podría seguir así todo el día. El caso es que son muchos los personajes y por consecuencia, muchos los villanos en el mundo de One Piece. De estos también encontraremos muchas variantes, más y menos importantes. Hoy nos vamos a centrar en estos últimos, en los relevantes, los más relevantes de todos. Perdón Foxy, tú pues ya te haré otro vídeo aparte, porque lo eres todo, mi rey. Si pensamos en un villano final para One Piece, aparecen varias opciones, cada una con sus respectivas justificaciones. Hace unos 300 capítulos quizás no era tan descabellado pensar que un Yonko como Kaido podría ser el villano final de la historia. Parecía la bestia más fuerte del mundo, imparable, y uno como espectador esperaba una justificación inmensa por parte del autor para que este sea un villano único, como por ejemplo sucedió con Doflamingo, pero terminó siendo una decepción en su flashback e historia. De cierta manera parece que Luffy lo superó en todo aspecto con el despertar de su fruta. En unos episodios pasó de ser lo más fuerte que conocíamos a un villano que daba miedo, por lo que descartamos a Kaido como posible villano final, pero hay tres principales que siguen en pie actualmente. Akainu, este es el personaje que más debe odiar nuestro protagonista. Mató a su hermano, no sé quién puede hacer algo peor para que Luffy lo odie más. Sumémosle que esto ocurre en su cara y le genera un trauma fuertísimo, haciendo que todos sus esfuerzos para rescatar a Ace se sientan inútiles y muy probablemente haciendo que Luffy se sienta culpable por lo que sucedió por los momentos previos al ataque de Sakazuki. ¿Tiene sentido que él sea el villano final? Sí, pero siendo sinceros, como fue él, podría haberlo sido cualquiera en su puesto. De cierta manera, él hacía lo correcto para la marina, asesinar al hombre condenado a muerte. El rencor de Luffy es completamente normal, pero a su vez no creo que esto convierta a Akainu en el villano a derrotar de la obra. Además que en cuanto a poder no es el más fuerte de todos, me atrevería a decir que está lejos de serlo. Y no es para usarlo de ejemplo, pero Shanks lo paró con casi sin dificultades en Marineford. Pero bueno, mucha gente piensa que tal vez Akainu sea el villano final, yo personalmente creo que no. Otro nombre que aparece muchísimo en la comunidad para ser el candidato al villano final es evidentemente Marshall D. Teach, que aunque no haya matado a Ace directamente, sí tuvo una inmensa responsabilidad por capturarlo y entregarlo a la marina. A diferencia de con Akainu, Luffy ya conocía a Barba Negra, con el cual tuvo un altercado en Haya. Habiendo intercambiado solo algunas palabras, ambos se dieron cuenta de que una relación sana entre ellos era completamente imposible. Eran personas opuestas, en un principio demostrado con ideas simples como gustos gastronómicos, y a lo largo de la historia demostrando con ciertas maneras de ver los sueños y la libertad. Los dos buscan algo similar, pero con un camino diametralmente opuesto, lo que genera choques y sobre todo una pelea, porque debido a prácticamente competirla, solo uno puede llegar a su meta. Aunque ojo, si bien son muy opuestos, de cierta manera tienen cosas en común. Cambiarán sus medios, pero no tanto su fin. Sin embargo, otro personaje que también podría ser un posible villano final no tiene nada común con Luffy. Estoy hablando de nada más y nada menos que Imu, que déjenme decirlo, no estará tan bien construido como Barba Negra por su tiempo de aparición, ni sabremos tanto de él, pero el misterio que genera es espectacular. One Piece es el único manga en el que se puede introducir al personaje más importante de su historia en el capítulo 900, y que no se sienta sacado de la manga justamente. Parece ser la pieza exacta que conecta todas esas incógnitas que se fueron generando con el pasar de los capítulos. No obstante, también se siente como la maldad más pura por sus actos. Imu parece odiar la libertad y ni siquiera en la búsqueda de sus sueños puede tener algo para compartir con Luffy. Cualquiera de esos tres podría ser el villano final de One Piece, pero hoy vamos a hablar de Barba Negra. Si el vídeo es apoyado, en un futuro hablaremos de Imu y quizás de Akainu también. Teach no solo puede ser el villano final por chocar de manera tan fuerte en ideas con Luffy, también chocan de manera metafórica con el poder de sus frutas. La Yami Yami es la fruta que permite manipular la gravedad, funciona como un agujero negro y Teach dice que la oscuridad es un vacío que devora cualquier cosa. Por otro lado, Luffy representa la luz. Su fruta le otorga el poder del dios del sol. Como dicen los gigantes en el capítulo 1100 del manga, a ese hombre no le pega estar en lugares oscuros. Gente, en el día de hoy vamos a ver a Marshall D. Teach, quien tiene la personalidad, la historia y el lore para ser potencialmente el villano final más grande de la historia de One Piece. Pero para explicar el porqué, primero debemos de remontarnos al principio de todo, al Barba Negra chiquito. La infancia de este es una de las historias que esconde más secretos de la obra. No sabemos casi nada de él, más allá de que supuestamente fue abandonado por su familia y que tiene un linaje especial. Sin embargo, hay algo que hemos descubierto de él que, a pesar de tener un pasado complicado, le hacía seguir adelante, y era su sueño, algo muy presente en la historia de One
Piece. El sueño que este tiene desde pequeño es el de convertirse en el rey del mundo, un sueño muy ambicioso pero que es el que le mantiene en vida. Sin embargo, desde ya una temprana edad se puso a construir un plan para poder lograrlo algún día, y el primer paso a cumplir era conseguir una fruta del diablo en concreto, la cual se enteró de su existencia estudiando el libro de las Akuma no Mi. Este es una enciclopedia que supuestamente intenta recopilar la mayor cantidad de datos posible acerca de todas las frutas del diablo que se conocen. No están todas, pero sí la gran mayoría, y esta fruta era la única que era lo suficientemente útil como para poder cumplir su sueño. El problema es que las frutas son únicas y encontrarlas son un problema para cualquiera, pues imaginaros para un niño huérfano como Teach. Así que para tener una mejor oportunidad para hacerse con el poder de esta fruta, sabía que debía unirse a la tripulación más poderosa que pudiera, y la banda liderada por Barba Blanca era la mejor opción. Pues no solo era una banda poderosa, sino que era una de las tripulaciones más grandes de la época, y eran famosos por darle un hogar a aquellos huérfanos que no tenían dónde ir, sin importar si eran débiles o no. Así que todo encajaba a la perfección y su plan pudo comenzar con buen pie, después de que Barba Blanca lo aceptara como un nuevo miembro de la banda. Aquí empezó el plan maestro del que considero que será el villano final de One Piece, aunque no todo fue como él se imaginaba desde un principio. Estuvo navegando como un pirata de la banda de Barba Blanca durante años. Ahí se sentía bien, tenía una familia que protegía bajo cualquier circunstancia, era feliz defendiendo la bandera de su padre y su sueño parecía ir perdiendo peso con el paso de los días. Se empezaba a conformar con su nueva vida y si no encontraba la fruta la cual le hizo lanzar a la mar, quizás, solo quizás, acabaría renunciando a su sueño. Pero joder, estamos en One Piece, esto es un manga y evidentemente esto nunca podría llegar a pasar. Después de 28 años de espera pasó lo que soñó durante toda su vida. Touch, un miembro de la banda, se encontró con la fruta que Barba Negra esperaba. Y en esta tripulación había una norma muy clara, quien se encontraba con una fruta era libre de hacer lo que quisiera con ella, por lo que Barba Negra tenía varias opciones, pues ni siquiera sabía si Touch se tenía intención de comerse la fruta o prefería venderla tal y como hacen muchos piratas en el mundo de One Piece. De hecho ya vimos en la tripulación de los piratas de Roger que cuando Buggy se encontró con su fruta del diablo, su pensamiento inicial era vender la fruta, pero finalmente por error acabó consumiéndola. Sin embargo, Barba Negra, antes de saber nada de qué pasaría con esta fruta, decidió hacer lo que su cuerpo le pedía en ese momento por tal de que nada ni nadie pudiera estropear su plan que tenía desde pequeño. Recordad que llevaba 28 años esperando esta fruta, y creo que esto es algo que diferencia a este de otros villanos. Barba Negra no tenía un plan como tal en el que supiera qué hacer cuando se encontrase con la fruta. Él no tenía pensado hacer cabrear a la banda de un Yonko para así convertirse en un Shichibukai, sino que todo esto surgió y tuvo que adaptarse a ello. Su sueño de convertirse en el rey del mundo no es un plan perfecto, pero de igual manera hemos visto cómo Barba Negra sabe adaptarse a los acontecimientos, y es por eso que tuvo que abandonar la banda con la que navegó durante prácticamente toda su vida, y formar rápidamente una tripulación la cual le ayudara a completar su plan. Algo que también es muy importante de mencionar es la conexión entre Barba Negra y Shanks. Hemos visto cómo se conocen desde que ambos eran pequeños, desde que los dos fueron aprendices de los barcos más grandes de la era de los piratas. Desde ese entonces empezó la rivalidad entre estos dos personajes, y sabemos que en una ocasión se batieron en duelo, y a pesar de que Shanks confirmó que jamás había bajado la guardia ante él, Barba Negra fue capaz de dejarle una cicatriz en la cara, lo cual nos puede hacer una idea de qué tan poderoso podría ser ya en ese entonces Teach. Para entender el plan de Barba Negra debemos de remontarnos al arco de Haya. Ahí vimos por primera vez un choque entre Luffy y Barba Negra, y aunque no fue una batalla como tal y simplemente vimos cómo discutían sobre sus comidas favoritas, sí que pudimos aprender mucho sobre el personaje. Tanto Luffy como Barba Negra persiguen lo mismo, un sueño imposible para todos excepto ellos. Sin embargo, el camino es completamente diferente. En el caso de Luffy, este escogió a su banda por sus personalidades, ignorando en la mayoría de los casos qué tan poderosos eran. De hecho, en el caso de Chopper ni siquiera sabía que él era médico antes de invitarlo a la banda, mientras que Barba Negra formó su tripulación basándose en la fuerza de cada uno de ellos, llegando incluso a librar una batalla a muerte en el nivel 6 de Impel Down, invitando a unirse a él solo aquellos que quedasen en pie. Y el resto de la tripulación la eligió meticulosamente teniendo en cuenta los atributos que aportarían, invitando a Banagher por su puntería, a Jesus Burgers por su fuerza, a Dokkyu por sus conocimientos médicos y a Lafitte por su sigilo. Toda la banda formada con herramientas clave para conseguir un plan maestro en el cual haría creer
a todos. De vuelta a Haya, ahí conocimos a Bellamy, el cual no creía en perseguir un sueño y pensaba que hacerlo era una pérdida de tiempo. Al ver a personajes como Luffy, este le hacía rabiar un montón, a lo que vimos una de las escenas más recordadas del arco, con Bellamy rompiéndole botellas de sake a Luffy en la cabeza por simplemente perseguir un sueño. Luffy estuvo ignorándolo por completo porque no le importaba que el mundo se riera de él. Barba Negra tiene una mentalidad muy parecida, a él tampoco le importa lo que piensen los demás, pero una vez más sus métodos son opuestos. Luffy ignoraba a Bellamy, mientras que Barba Negra no permitió lo mismo. Tras salir del bar de Haya, Barba Negra nos dijo una de las mejores frases de One Piece: los sueños de la gente nunca mueren. Y en ese panel nos dimos cuenta de que a pesar de que todo el mundo está a su alrededor burlándose todavía de Luffy, en ese momento a Barba Negra tampoco le importa al resto, porque aquellos que se burlan de los sueños y se ríen no significan nada para él. Por lo que en ese momento Barba Negra demuestra tenerle respeto a Luffy por su forma de pensar, a pesar de que todo esto cambia una vez que se da cuenta de que Luffy tiene una recompensa por su cabeza y quizás capturarle le puede llevar a acercarse un poco más a su objetivo, por lo que automáticamente convierte a Luffy en una nueva herramienta para su plan y deja de interesarse por su forma de ser. Y esto es lo que convierte a Barba Negra en alguien especial, y es que tiene unos pensamientos interesantes. Defiende que las personas deben de ser libres de luchar por sus sueños, al igual que Luffy, pero a su vez antepone sus planes y arrebata sueños con tal de seguir con su estrategia. Tras el arco de Enies Lobby y Luffy haciéndose con una recompensa aún más alta, Barba Negra tenía claro que su objetivo era entregar a Luffy al gobierno mundial para así poder convertirse en un Shichibukai. Pero Luffy fue indirectamente salvado por Ace, quien estaba en su captura tras los acontecimientos de la muerte de Touch. Y este enfrentamiento hizo cambiar el rumbo del mundo entero. Barba Negra derrotó a Ace y se convirtió automáticamente en un Shichibukai. Esto le sirvió para infiltrarse de forma legal a Impel Down, y ahí pasó lo que os he comentado antes. De hecho, en esa cárcel, Barba Negra y Luffy se encontraron de nuevo, pero en esa ocasión, como Luffy ya no le servía de nada, decidió dejarlo marchar e incluso se volvió a alegrar de que Luffy persiguiera sus sueños, diciéndole que lo mismo que pasó con la Isla del Cielo también pasaba con el tesoro One Piece. En la cárcel de Impel Down, Barba Negra seguramente tuvo uno de los problemas más grandes de su historia, pues ahí fue derrotado por Magellan, que si no fuera por Shiryu de la Lluvia quien lo salvó, muy seguramente hubiese terminado ahí su historia. Ya en la guerra de Marineford, tras la muerte de Ace, apareció de nuevo Barba Negra para hacerle frente a ya prácticamente debilitado Barba Blanca. Tras un tiempo estaban de nuevo cara a cara Barba Blanca y Barba Negra, el que este último le llamó padre durante prácticamente 30 años, representando la vieja y la nueva era de los piratas. Kurohige respetaba a Shirohige, pero sabía que este enfrentamiento era necesario para poder seguir con su plan, y aunque Barba Blanca luchó con todas sus fuerzas para acabar con su hijo, no fue capaz de acabar con él. Barba Negra nos demostró que no tiene orgullo, al menos no del modo que lo tienen los demás. Es capaz de utilizar cualquier método para hacer realidad sus sueños sin importar con quién tenga que acabar, incluso si fue considerado para él familia. Ya nos lo había demostrado en el pasado, pero nos lo volvió a demostrar de nuevo, confirmando la clase de persona que era. Y aquí empezó un nuevo plan para este pirata, el cual muy seguramente sabía que se podía hacer con el poder de dos frutas del diablo, pero aprovechando la oportunidad de que acabó con el hombre más fuerte del mundo, con una de las frutas más poderosas de la historia, decidió convertirse en el primer personaje con dos poderes del diablo. Y sí, lo hizo a ojos de todo el mundo. Marco Phoenix soltó una teoría, y es que seguramente esto tiene que ver con el cuerpo de Barba Negra, estas propiedades extrañas que solo él tiene, pero hasta el momento no tenemos nada más confirmado. Barba Negra en ese entonces declaró que su era había empezado. Prácticamente un año de estos acontecimientos, Barba Negra empezó a apoderarse de los antiguos territorios del Yonkou fallecido Barba Blanca, y aquí empezó una guerra contra su extripulación, la cual acabó completamente disuelta. Teach se convirtió muy rápido en un Yonkou y se hizo su territorio principal Hachinosu, isla que anteriormente fue controlada por Rox y Chibec. Y esta no es la única conexión que existe entre Rox y Barba Negra, pues este último bautizó su barco como Saber of Chibec, lo cual lo más seguro es que signifique que Barba Negra ha sido el sucesor de la voluntad de este pirata tan importante para el mundo de One Piece. Pues Rox no solo era el mayor enemigo de Roger, sino que era alguien tan peligroso incluso para Imu y el Gorosei, que incluso estos últimos decidieron borrarlo de la historia, haciendo que incluso conocer su nombre sea algo completamente imposible para la mayoría. Tras el salto temporal, los piratas de Barba Negra han hecho bastantes movimientos. El primero fue atacar la base de los revolucionarios. También acabaron con Absalom y con otros muchos piratas con el poder de frutas del diablo para hacer que toda la tripulación fuera usuaria. También se dirigieron a Amazon Lily para hacerse con los poderes de la Shichibukai Boa Hancock, pero fueron detenidos por Rayleigh. Tomaron a Kobe para poder convertir Hachinosu en una isla bajo el nombre de Barba Negra y que fuera oficialmente reconocida por el gobierno mundial. También enviaron a varios piratas de la tripulación a capturar a Pudding, una de las hijas de Big Mom. Además de eso, enfrentaron a los piratas de Law para hacerse con todos los Road Poneglyph, incluyendo el último que consiguieron en el país de
Wano. Todos estos movimientos que parece que están estrictamente estudiados, a gran escala sí lo están, pero el problema, como siempre, son los detalles. Pero como os he comentado antes, lo bueno es que también saben improvisar. Si algo no sale según lo previsto, moldean el plan, y eso a Kurohige se le da de maravilla. De hecho, en este último arco es cuando hemos conocido abiertamente por uno de los miembros de la tripulación que el objetivo de Barba Negra es el mundo entero, y esto se relaciona a la perfección con el objetivo de Rox. En este mismo capítulo donde se nos reveló toda esta información, también se nos dijo que el plan que tenían que hacer en esta isla de Egghead ya estaba hecho, y vimos como Katrina Devon fue capaz de tocar a un miembro del Gorosei como lo era Saturn. Lo más probable es que todo esto forme parte del plan de Barba Negra con el que quiere hacerse con el mundo entero. Además de eso, parece que la historia está haciendo hincapié en que dentro de poco se nos va a revelar el linaje de Barba Negra, y creo que esto va a ser una revelación enorme para la historia, porque el cuerpo y el linaje de Kurohige ha sido mencionado varias veces e incluso mencionado por el mismo Gorosei, por lo que parece que tendrá una extrema importancia. Barba Negra modificó su presencia con el pasar de los capítulos, es más, en su primera aparición uno creería que era un personaje de relleno o extremadamente secundario por la manera de ser presentado y lo poco intimidante que parecía comparado a otros villanos vistos previamente. Sin embargo, con el pasar de los capítulos fuimos viendo en acción a Teach. El punto de quiebre es su encuentro con Ace. Pese a actuar como un payaso como nos acostumbró en Haya, cuando se pone serio es alguien de temer, y así lo descubre Ace, que es atrapado por la oscuridad dejándolo indefenso. A partir de ese momento sabríamos de lo que es capaz Teach, un hombre temible que actúa inteligentemente según su conveniencia. Parecerá desesperado en actuar, pero lo cierto es que siempre aparece en el momento preciso. También ocurre en Marineford, decide aparecer a atacar a Barba Blanca ya herido y debilitado para simplemente robar su fruta y huir. Una vez que consigue el poder que quiere, empieza a tomar poder de las islas que estaban bajo el nombre de Barba Blanca. Tras conseguir una tripulación poderosa, decide hacerse con frutas convenientes para ellos. De esta manera Teach siempre se mueve con sigilo e inteligentemente para acercarse cada vez más a su objetivo. No creo que Imu sea un mal villano para el final de One Piece, de hecho es bastante épico. Sin embargo, la construcción de Barba Negra es superlativa. De por sí me encantaría que la presentación del villano final de un manga de más de 1000 capítulos sea una pelea en un bar sobre si una tarta es buena o no. Es algo tan de Oda que me encanta. Por otro lado, creo que a Luffy le importan más los medios que los fines. Todos sus nakamas tienen una búsqueda distinta, todos tienen otro objetivo, pero concuerdan en la búsqueda mediante la libertad y la aventura, algo que es completamente opuesto en Teach. Simplemente quiere llegar lo más rápido posible a su meta por mero egoísmo. Imu tiene lo necesario para contraponerse perfectamente al mensaje de One Piece, pero Barba Negra tiene lo necesario para contraponerse al sentido de aventura de Luffy. Para ejemplificar esto me gustaría ir a una escena en particular, en el momento en Sabaody en el que Rayleigh está hablando con los Mugiwaras, en el que Usopp, ansioso como siempre, pregunta qué es el One Piece, quiere saberlo por tener la oportunidad de hablar con alguien que sabe lo que es. Sin embargo, Luffy le dice que no quiere saberlo, que si lo descubre de esa manera elegiría dejar de ser pirata en ese preciso momento, porque sí, eso arruinaría por completo su aventura, y ese es el eje fundamental de Luffy, esa es su búsqueda, ese es su sentido de vida. Mientras que Teach, si hubiera estado en ese lugar, hubiera preferido descubrir qué es el One Piece, sea como sea, para acercarse aún más a su objetivo. Por cosas como estas siento que Barba Negra es el perfecto villano final para One Piece. No solo son sus hechos, es su manera de ser, sus diferencias con el protagonista y, como no, la expectativa que genera en la gente. Personalmente creo que todo lo que hemos visto apunta de que Barba Negra será el villano final de la historia, aunque sí es verdad que su enemigo en este duelo es Imu, pues estoy seguro que ambos guardan un flashback espectacular en el que conoceremos mucho mejor a ambos. Lo que sí que pienso es que Barba Negra es un personaje que está infinitamente mejor conectado con Luffy y que creo que es algo importante tener en cuenta para un villano final de historia. Además de que Oda lleva prácticamente con Barba Negra cerca de los 1000 capítulos desde que apareció por primera vez, y que Barba Negra comparte nombre con el pirata más famoso de la historia real, por lo que me parecería raro que este fuera el villano secundario de la obra. Y que, ¿qué cojones? Para mí Barba Negra desde antes de conocer a Imu ya era el villano final de One Piece, y aunque pensar que Imu será el villano final es una idea que no me disgusta para nada, sí que pienso que en el fondo de mi corazón el Dice chiquito prefiere a Barba Negra antes que Imu. Quizás ambos son los villanos finales de la obra, como os he comentado en alguna ocasión, Barba Negra el villano final para poder convertirse en el rey de los piratas y Imu el villano final para que Luffy pueda convertirse en una especie de héroe para mejorar el mundo, en esa batalla final que tanto se teoriza. Pero el problema de esto es el orden en el que pasará. Si primero Luffy se convierte en el rey de los piratas y luego tiene que ir a derrocar al gobierno mundial, implica que Imu será considerado el villano final de la obra. Y bueno, si pasa al contrario, lo mismo. En resumen, tanto Imu como Barba Negra creo que serán los villanos finales de One Piece. Mi pregunta ahora es, ¿quién pensáis que será el villano final de One Piece? ¿Barba Negra o Imu? Os leo en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, Nakama. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejaros like, comentario y por favor,
suscribiros, que estamos ya cerca. Iba a decir los 100.000, pero lo superamos ya hace tiempo. Nuevo objetivo, 200.000 suscriptores. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Adiós.